que es un enfoque en donde los niños van a aprender haciendo experimentos, indagando, explorando, haciéndose preguntas, o también, si lo llevo al otro lado, más científico, va a ser investigando, ¿ya? Un alumno va a aprender ciencias casi que con el profesor como facilitador, haciendo investigación, haciéndose preguntas, yendo a buscar información, porque ahora nosotros no tenemos toda la información como antes. Antes era más el profesor como este sábelo todo, ¿cierto? Que tenía todo el poder, todo el control, y ahora no, pues. Los niños hacen clic y listo, tienen la misma información que ustedes. Pero ¿cómo manejar esa información? ¿Cómo discernir entre qué información es verdadera o no? Y eso es lo que está relacionado con las habilidades, ¿ya? Que no basta entonces ahora con aprender contenidos, sino que tenemos que movernos y transitar hacia el desarrollo de habilidades y actitudes en ciencia, ¿ya? Les voy a mostrar el enfoque actual, que es el que yo trabajo también, y el que se está promoviendo desde el Ministerio de Educación, que se llama Ciencias para la Ciudadanía, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace esto? Busca promover que los estudiantes entonces sean ciudadanos alfabetizados científicamente, ¿ya? ¿Se les viene algo con la palabra alfabetizado? Como que Aprendizaje. el aprendizaje, saber escribir, leer. Exacto. Ya, entonces, el concepto de alfabetización clásico, por así decirlo, tiene que ver con el aprender a leer, con el aprender a escribir, pero también a ser conscientes de su contexto, de su realidad. Y no sé si ustedes han escuchado hablar de Paulo Freire. ¿Les suena Paulo Freire? Sí. ¿Sí? Ya. Yo sigo mucho la línea de Eso. Paulo Freire, entonces vamos a estar hablando de cómo una persona cuando se forma y cuando aprende a leer o cuando aprende ciencia, lo hace estando consciente también de las estructuras que lo oprimen como ser humano. ¿Cuáles son las estructuras políticas, económicas, sociales que generan toda esta inequidad, como decía la profesora, ¿cierto? Entonces, este enfoque busca que los estudiantes piensen de manera crítica, que participen, que tomen decisiones, que actúen, y que obviamente eso sea en base a la evidencia, ¿ya? Y les voy a mostrar las diferentes visiones o enfoques que hay de alfabetizar científicamente. El primero se llama el foco disciplinar, foco 1. ¿Ya? Esta es la teoría. Después les voy a mostrar un ejemplo práctico en el aula. Hay personas que piensan que la ciencia se debe enseñar para replicar lo que hacen los científicos. ¿Ya? O sea, yo tengo que formar o enseñar ciencia replicando lo que hace un científico en el laboratorio. Ahora yo les pregunto, ¿cuántas personas, ni siquiera estudiantes, primero, cuántas personas conocen ustedes que sean científicas o científicos? Casi nada, po. Casi Ninguno, nada. profe. La historia nomás, pero personalmente a nadie. Ahora, ¿cuántos de sus estudiantes, si es que ustedes ya llevan un largo periodo y han visto a sus estudiantes en el futuro, se han convertido en científicos o científicas? Ninguno, Nadie. profe. Ninguno, desgraciadamente. De sus compañeros, cuando ustedes aprendieron ciencia en el colegio, ¿cuántos de ellos son científicos? Ninguno. Ninguno. Ya. De los que yo sepa, ninguno. ¿Qué pasa con esta visión? El problema es que si pensamos que la ciencia es solamente para formar científicos, lo cual yo encuentro que está bien, pero no es necesario, porque el mayor porcentaje de la gente necesita la ciencia para un uso práctico, ¿cierto? Yo necesito la ciencia para darle un sentido a mi vida, aplicarlo en mi vida cotidiana. Por ejemplo, ahora me estoy tomando este café y está caliente y lo puse en el microondas y quizás me pregunto qué es lo que es el microondas, qué son las microondas, por qué no las veo, cómo funciona Profesor, el celular. disculpe, profesor, Dígame. disculpe, pero es que lo que pasa es que ahora están enseñando un poco más, porque antes éramos como todos nulos en ese tema. ¿Por qué? Porque yo vi una niña que tiene 14 años y ella descubrió una molécula que podemos como que nos puede ayudar a combatir el COVID y tiene 14 años. Wow, Que salió maravilloso. ahora hace poco, entonces es chilena en todo caso la niña. Entonces ahora hay más tecnología, la persona está más abierta y el niño nace con la tecnología. Antes éramos más prehistóricos. Hemos Sí. quedado en eso.
De todas maneras, y yo no quiero decirles que los focos aquí haya uno mejor que el otro, sino que solo compatibilizarlos, ¿ya? No centrarnos solo en uno, sino que transitar del uno al otro. Y este foco práctico tiene que ver con una ciencia para todos. O sea, genial que ese estudiante esté trabajando con el COVID, ¿cierto? Generando ciencia real, pero también sigue siendo un ejemplo en un grupo gigante de personas, y yo debiese apuntar a una ciudadanía, ¿cierto? A que toda la masa de la población esté alfabetizada científicamente para que pueda evaluar, por ejemplo, si una vacuna sirve o no, cuál es la diferencia entre un virus y una bacteria. Hay grupos de personas que no creen en las vacunas también, quizás apoderados suyos no creen en las vacunas. Hay gente que dice que la Tierra es plana. Hay gente que, no sé, que ahora ha tomado algunos líquidos para matar el virus. En Estados Unidos mucha gente se intoxicó, otros murieron. ¿Sí? Disculpe, pero referente a lo que decía nuestra compañera, no todos los niños, o sea, nosotros tenemos niños brillantes, pero no todos los niños tienen los mismos recursos que tiene esta niña de 14 años para poder avanzar en la ciencia. O no todos tienen el mismo el apoyo económico, apoyo de los padres para poder hacer este proceso. Ajá. ¿Será solo un tema de recursos o será también el enfoque de los profes? Se las dejo ahí como cuestión. Profe, el tema de recursos. No, y también de querer aprender, porque a veces no hay tantos Nosotros recursos. trabajamos en un colegio municipal y están los profesores, están las ansias, están las habilidades, pero faltan recursos. A veces nosotros como asistentes de aula, a los niños se les pide algo y los niños de 30 llegan 10 con el material concreto. ¿Y quién tiene que poner el material? Nosotros de nuestro bolsillo. Eso es lo que pasa en la educación municipal. Yo creo que no va solamente por recursos. Sí, en recursos. Porque para la observación, la indagación no se necesita recursos. Las ganas se necesitan. Sí, se necesitan las ganas. Las ganas son los recursos. Vamos a discutir esto en profundidad. Todos los apoderados no tienen los medios para tener internet en su casa. Casi todos tienen internet en su celular, pero no contratan un internet así como un Movistar así para hogar. Casi todos tienen internet en su celular. No, yo discrepo un poco con mi compañero porque hoy en día la mayoría tiene internet, pero no está motivado por ese lado. Está motivado, por ejemplo, no sé, en las canciones que salieron, en el cantante, en el TikTok. Entonces no indaga a la gente en lo que realmente puede ser importante. No le interesa ese tema. Compañera, estamos hablando de alumnos, de niños. A menos yo trabajo en primer ciclo, no trabajo con los padres, trabajo con los niños. Y en mi colegio, por ejemplo, en mi curso, yo pienso de los 35 alumnos que tengo, 12 o 15 tendrán celulares. Y los otros que trabajan con el celular de su papá. Okay. Yo también trabajo en un colegio de escasos recursos. Pero yo lo veo de esa... Lo he visto más que antes, la escasez de recursos. ¿Profe? Vamos a hablar, este es un tema polémico, me encanta lo que pasa acá, porque ya miren cómo están aflorando aquí las diferentes visiones. Yo les voy a mostrar ejemplos, concretos de profesores que tienen laboratorios equipados casi que por la NASA, y les voy a mostrar el tipo de clases que hacen esos profesores, y también les voy a mostrar ejemplos en donde los profesores solo necesitan un lápiz para hacer una clase que motive todo enfoque. Vamos a ver los dos, no hay verdades absolutas, pero es interesante mirar qué cosa funciona en cada contexto y qué no, ¿ya? Sí, pero ahora, depende de la política que tenga cada colegio. Volviendo al tema, para que no se me vayan los minutos. Claro, estos dos focos, visión 1, disciplinar, imitar lo que hacen los científicos, visión 2, práctico, ciencia para todos, conocimiento sobre la ciencia, utilizar la ciencia en cosas cotidianas, etc. Sin embargo, estamos viviendo en un contexto de emergencia planetaria, ¿cierto? Hay contaminación del agua, hay contaminación del aire, hay incremento en el efecto invernadero, el planeta se está calentando, hay agotamiento de recursos, hay sequías, hay destrucción de ecosistemas, y no sé si se acuerdan ustedes que hubo un incendio en el Amazonas hace poquito. ¿Saben cuándo fue? Fue el año pasado, como en noviembre por ahí, cuando fue el tema de
¿o no? Este año también En fue. septiembre, Este año claro. fue en En Amazonas, enero. pero el En año pasado enero. fue en Australia. En Australia. Y el Amazonas fue en enero. Miren, ha En pasado enero, sí. todo este año, este 2020, que está pero ahí todavía, que no se quiere ir. Y hay deforestación. Pero ahora poco, claro, fue en Brasil por causa, bueno, dicen, las noticias le echan la culpa al presidente porque quiere, claro, implantar ciudades y eliminar una parte que es de nuestro ecosistema. O sea, toda la selva amazónica, una parte de la selva amazónica va a llenar. Yo también escuché eso, Roxana. Sí. Sí. Vamos a ver qué tan de eso es cierto, qué tanto de eso es verdad. Por eso es importante ser bien críticos. Y ese es mi mensaje para ustedes desde la primera clase. Sean críticos, no crean toda la información, vayan a la fuente, cuestionen los mensajes de WhatsApp que les llegan, revisen de dónde viene esto. Pero bueno, volviendo al contexto, estamos en un colapso climático en donde obviamente hay una amenaza global. Chile está sufriendo diferentes como amenazas, ¿cierto? Por todos lados, en todas las regiones. Y esto requiere la acción. Requiere que nuestros estudiantes entonces sepan que hay que actuar. Y les muestro aquí algunos datos rapidito. Miren lo que pasó con el incremento de la temperatura global. Entre el año 60 y el año 2020 ha aumentado casi 1 grado la temperatura del planeta. ¿Ya? ¿Saben a qué se debe ese aumento de la temperatura? Por la sequía. ¿Por la sequía? Por nosotros que no estamos cuidando el planeta. Ya. Yo les voy a mostrar aquí la información desde la ciencia de por qué se calienta el planeta. Dado que hay desde la época postindustrial, como pueden ver acá, miren, desde los años 60, que el ser humano ha comenzado a extraer todos los recursos naturales, el sistema capitalista que impera está destruyendo todo esto, y lo que emitimos al medio ambiente son gases de efecto invernadero, ¿ya? Y CO2. La cantidad de CO2 que hay ahora no se compara a la que hubo en ninguna época previa. ¿Y qué es lo que hace esto? Llega la radiación solar, choca con la Tierra, y cuando va a la atmósfera se encuentra con todos estos gases, entonces se queda ahí la radiación solar, como pueden ver en este dibujito, y no sale. ¿Ya? ¿Qué es lo que genera eso? Que aumente la temperatura de la atmósfera, y como pueden ver acá, esto es natural, ¿ya? La Tierra tiene ciclos naturales por los volcanes, ¿cierto? Por las diferentes actividades que hay. Pero miren lo que ha pasado en los últimos años, cómo se ha disparado esto, dada la actividad humana, ¿ya? No es algo natural. Se han hecho cosas, la cumbre de Río, el protocolo de Kioto, Chile estuvo el año pasado en una... ¿Se acuerdan que Chile organizó la COP? ¿Se acuerdan del número? Sí, profe, no se hizo por el La estallido social. COP25, sí. No se hizo en Chile por el estallido social, pero Sí, fue en exacto. España. Y fue un fracaso, la verdad. Chile La quedó en ridículo, COP25, no sí. lograron convencer a nadie. Pero miren, se han tratado de hacer todo esto para evitar que disminuya la concentración de CO2. ¿Ya? Entonces, cada vez que ustedes le hablen de cambio climático y de calentamiento global, ustedes dicen, sí, es porque la concentración promedio del CO2 aumentó. ¿Qué pruebas tenemos para eso? Y aquí vamos a la evidencia, ¿cierto? Yo hice mi tesis sobre el tema del calentamiento global en Chile, y este es uno de mis profes con un colega trabajando con los bloques de hielo en la Antártica. Se hacen perforaciones profundas, así como la que se hizo con los mineros, para sacar muestras de hielo. Y cada uno de los bloques de hielo, si tú lo empiezas a estudiar, tiene las concentraciones del pasado, de cómo se acumuló el CO2 en la atmósfera, y con eso se pueden hacer las gráficas que ustedes vieron aquí. ¿Ya? Son hielos milenarios, son los únicos testigos de cómo se ha acumulado esto. También se puede ver en la madera, los anillos de la madera no solamente nos muestran los años que tiene un árbol, también nos muestran, por ejemplo, si hubieron épocas lluviosas, épocas secas, si hubieron incendios, como pueden ver ahí, cuál fue la concentración de CO2 también. Otra evidencia, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que cada vez que se acumula CO2 en la atmósfera, el mar absorbe también eso,
y genera reacciones porque se acidifica el océano. No sé si sabían que Chile tiene uno de sus primeros afectados a nivel mundial, que son los choritos. Hoy día vamos a hablar de choritos, tortugas y pingüinos, ¿ya? ¿Qué pasa con los choritos? Dado que se está acidificando, se están deformando todas estas conchitas, ¿y qué creen ustedes que puede pasar si es que se llegan a, si es que desaparecen los choritos, por ejemplo? ¿Tendrá algún impacto esto al ecosistema? Sí, sí, porque todo es una cadena alimenticia. Todos necesitamos de todo. Exactamente. Otra de las grandes afectadas es la tortuga marina. ¿Se imaginan ustedes por qué la tortuga podría verse afectada por esto, por este calentamiento? ¿Qué pasará con ella en su reproducción? No sé, los huevos no Los sé. huevos. Los huevitos no sé, a lo mejor los huevos no llegan a la temperatura máxima que deben tener para las crías, no sé, una cosa así. Excelente, excelente, muchas gracias. Miren, ayúdenme a analizar este gráfico. Esta es otra habilidad que se llama análisis. ¿Okay? Fíjense lo que pasaba entre el año 60 y el año 75. Las barritas azules son los machos, las barritas rojas son las hembras. ¿Cómo se distribuye la cantidad de hembras y machos que nacen? O sea... ¿Nacen más machos o más hembras? Más hembras. Las hembras son las rojas, los machos... hasta el 60 y... Hasta el 75, hasta el 75 machos, había más machos. Después se produjeron más hembras y seguimos las hembras. Ya, y miren lo que está pasando desde el 90 hasta el 2010. ¿Controlamos las hembras entonces? Las hembras. Oh, sí, puras mujeres. Hembras. Y fíjense que eso tiene una relación directa con el aumento de la temperatura. El sexo de un huevito de tortuga se define en base a la temperatura. Si está muy caliente el ambiente, nacen solo hembras. O sea, no van a ver con el tiempo porque las hembras no se van a reproducir con las hembras. Al menos que se pusieran lesbianas, no sé, alguna cosa. Afroditas. Afrodita, no sé. Pero es imposible que puedan reproducirse si no hay un macho. ¿Qué va a pasar con la especie de las tortugas entonces? Se va a extinguir. Se va a extinguir porque hay puras mujeres. Y artificialmente no se va a poder hacer eso, porque hoy en día ya los científicos... Se puede, y esa es una salida que hay, pero a todas las especies, eso es algo que tenemos que pensar y es como para darle esto a los estudiantes para que ellos piensen, reflexionen y comiencen a ver cuáles son los efectos directos que tiene esto, ¿cierto? Ok, dado que existe esta emergencia y todo lo que les acabo de contar, existe un nuevo foco de enseñanza de la ciencia, que es el que yo les vengo a presentar, que es mi tema de doctorado, es lo que yo trato de hablar con la gente de Chile, con los profes, que se llama alfabetización científica crítica. Y uno de los conceptos claves que tiene este curso, y tiene que ver con promover esta ciencia para transformar, para actuar, para conectar la ciencia con la justicia social, con la justicia ambiental, con la economía y con la política. ¿Ya? No hay cosas que ocurran por sí solas, sino que todo tiene algo atrás. ¿Cierto? Científica crítica. Alfabetización científica crítica, ACC, que coincide con apruebo Asamblea Constituyente. Bueno. Para que no se le olvide. Buena, profe. Casualmente ACC. ¿Ya? Y un ejemplo, les voy a mostrar ahora un ejemplo cómo se va a ver en el aula. Pongan atención. Les presento a Antonia, que nos va a estar acompañando en las sesiones, y Gabriela. ¿Ok? Antonia y Gabriela. Miren, empieza la clase y la profesora hace esta pregunta. ¿Qué saben sobre los efectos del cambio climático? Que son cambios drásticos en la temperatura ambiente, dice Antonia. Ok. Que se van a derretir los polos y puede aumentar el nivel del mar, dice otro estudiante. Extinción masiva, grita otro por ahí del fondo. En cambio, la otra clase de Gabriela, la profesora dice, ok, lean la siguiente noticia. Catástrofe en la Antártida. Miles de pingüinos emperadores se ahogaron por falta de hielo. ¡Oh!
al tiro una emoción, genero algo, activo algo en el estudiante, ¿cierto? No sé si ustedes sabían, pero los pingüinos tienen un ciclo de apareamiento, como pueden ver acá, que si lo vemos a lo largo del año, ocurre con una primera marcha, comienza así, los pingüinos marchan 100 a 150 kilómetros hasta la zona de anidamiento, viene el apareamiento, como pueden ver ahí en mayo, que están los dos pingüinos apareándose, luego viene la época de incubación, ¿cierto? Los huevitos los incuba el macho, miren dónde pone los huevitos, él se encarga de cuidar los huevos ahí, luego viene la eclosión en agosto, y las hembras se marchan a buscar comida, regresan las hembras en septiembre, en octubre, y ahí empiezan a alimentar a las crías mientras los machos van y repiten ese ciclo 6 veces, hasta que los polluelos empiezan a hacer grupo, y luego los adultos se marchan y dejan a los polluelos ahí. ¿Okay? Ese es el ciclo de apareamiento de los pingüinos. Ahí, como pueden ver, está el pingüinito siendo cuidado por el papá. Por el papá. ¿Ya? Sigue la clase entonces. Antonia, Gabriela, ¿qué dice la clase? Título: consecuencias del cambio climático en la pizarra. Los alumnos copian. En cambio, la otra profesora dice, ¿de qué se trata la noticia, niños? Y aquí, Gabriela explica, durante 3 años consecutivos no se ha formado una capa de hielo resistente. Por ende, la que hay se rompe, los pingüinos cuagua se ahogan y se mueren. Porque por el cambio climático hace más calor, ¿cierto? No sé si ustedes sabían, pero miren, se están derritiendo aproximadamente 252 toneladas, miles de millones de toneladas por año, entre el 2009 y el 2017. Esto ha producido, no les quise poner fotos más crudas de los pingüinos, pero pueden ir ustedes a buscarla a Google, si ponen pingüinos, Antártida, cambio climático, de cómo están muriendo estos pingüinos. ¿Ya? Es algo terrible y es algo que también está afectando al nivel del mar. Si se derrite, por ejemplo, completamente la Antártida, podría subir 57 metros el nivel del mar. 57 metros. Imagínense qué pasaría con las islas que están cerca de Chile, qué pasaría con Chiloé, qué pasaría con las plantaciones, y esto desde el año 79, que está subiendo 14 milímetros por año. ¿Ya? Ha elevado el nivel. Se los dejo para que reflexionen en eso. Ahí están los pingüinos, eso es lo que pasa entonces. Los pingüinos no vuelan, entonces se ahogan, porque no tienen suficiente energía para llegar de un lugar a otro. Sigue la clase. Acidificación del océano, anota la profe. Sequía, mayor temperatura. Biodiversidad en peligro. Subtítulo, copien. ¿Qué es lo que dice la otra profesora? Además del derretimiento del hielo, ¿qué otras consecuencias podría tener el cambio climático? Otra pregunta, para que los niños piensen. Se la hago a ustedes. ¿Qué otras consecuencias podría tener el cambio climático? Nos va a afectar a todos. Pues. La A todos los seres humanos. A todos los seres vivos, humanos, todos. Sí, porque va a matar los ecosistemas. Va a cambiar, entonces no vamos a tener poca facilidad a lo mejor en varios aspectos. Exactamente. Extinción masiva, grita otro estudiante aquí atrás. Sequía, muy bien, muy bien. Y aquí Gabriela dice, la otra vez escuché algo de que el mar se va a poner más ácido. ¿Cómo es eso, profe? Sigue la clase. Antonia tiene el título de la pizarra, acidificación del océano. En cambio, Gabriela, la profesora, le dice, esa es una muy buena pregunta. El problema es, como ustedes saben, hay mucho CO2 en el aire, y cuando el mar lo absorbe, se genera una reacción química que hace que el océano se pudiese poner más ácido. Qué raro, ¿y qué reacción es esa? Me cuesta creerlo, ver para creer. Y aquí la profesora le hace otra pregunta de nuevo. ¿Cómo podríamos ver que el CO2 pone ácida el agua? Podríamos bombear, si yo tengo una bombilla y empiezo a bombear CO2 a un vaso de agua, ¿qué es lo que estoy botando? Cuando yo respiro, boto CO2. Entonces, si empiezo a soplar con una bombilla al agua, ¿qué es lo que voy a estar haciéndole al agua?
Echándole CO2. Echándole CO2. Por ende el agua se va a poner más ácida, ¿cierto? Entonces, aquí está lo que dice Gabriel, hagamos un experimento. Midamos la acidez. ¿Se acuerdan una vez que son unos papelitos de colores para medir la acidez? En cambio, la otra clase, con esta otra profesora, ella les muestra este ejemplo, le muestra el esquema, pero no hay ninguna interacción, no hay mucho diálogo. En cambio, acá ya están armando un experimento, miren. Tendríamos que tener un vaso con agua, esos son los materiales. Y otro con ácido para contrastar. Echémosle vinagre, dice otra, porque el vinagre también es un ácido, También ¿cierto? un ácido, sí. Entonces aquí tienen los 3 vasitos y empiezan a comparar cómo varía la acidez. Y yo les aseguro que con este experimento a los niños jamás se les va a olvidar lo que es la acidificación del océano. Miren la clase del otro lado, fórmula química, que es importante, pero eso se puede dar al final, no al comienzo, ¿cierto? ¿Qué es lo que pudieron observar? Otra pregunta muy buena. Y miren, hicieron una tabla, anotaron sus resultados. ¿Qué sustancias interactúan? CO2 y agua, dice la otra alumna. Ok, busquemos la reacción ahora. ¿Qué es esa reacción que ocurre ahí? Y desde ahí emerge como esta especie de cierre, ¿cierto? Donde yo teorizo, como profesor le facilito al niño que encuentre esto. La clase al otro lado, vayan al texto. Lean la definición de lo que es la acidificación. Está dada, no llegaron los niños al concepto. ¿Qué consecuencias tendrá sobre los seres vivos que habitan el mar? Y aquí, ni idea. Otra noticia, acidificación y la inesperada víctima. Aquí algo dice de los choritos, que se les disuelve la concha, profesora. Acabo de leerlo. Metamos una conchita en el vinagre, veamos qué pasa. Hagamos otro experimento. Sigue la clase al otro lado, medidas para tomar, o qué cosa podríamos disminuir, cómo podríamos disminuir los niveles de CO2. Usar menos el auto, ahorrar energía. Y los niños copian. Miren lo que va a hacer la otra profesora. Esto es terrible, ya los niños como que de nuevo se conectaron emocionalmente, ¿cierto? Hay que bajar los niveles de CO2. ¿Cómo crees tú que podríamos hacerlo? Y ahí ella los invita a tomar decisiones, a tomar acción. O sea, hay que gastar menos combustible, hay que andar menos en metro, pero también hay que hacer otras cosas, porque hay que cuestionar también de que esto no es solamente individual. Nosotros como individuos no somos responsables totalmente. No. Bueno, nos han hecho creer que, por ejemplo, por bañarnos 3 minutos vamos a estar ahorrando agua. ¿Quiénes son los que más consumen el agua en Chile? La empresa. Las mineras. Las mineras. La agricultura. La matriz energética que utilizan los seres humanos es del 6% en Chile. Imagínate. ¿Y el resto? Ahí está la invitación. Los empresarios. Las Exacto. industrias. ¿Qué es lo que aprendieron en cada caso? Miren lo que aprendió Antonia. Aprendió que la acidificación, bla, bla, bla. ¿Qué es lo que es eso? Liberación del calcio. En los ¿Qué aprendió ella? Teoría, no un aprendizaje significativo. Conceptos. Muchas gracias. Conceptos, ¿cierto? Una definición. ¿Qué es lo que aprendió al otro lado la otra alumna? No, algo más concreto, más lúdico. Opiniones. Desde la vivencia. Fueron opinando los niños, tuvieron voz y voto. ¿Aprendió concepto igual o no? Sí. Sí, también aprendió concepto. Aprendió habilidades, Habilidades. actitudes y una postura para tomar Para decisiones. Así es. Entonces podríamos decir que ella está en el nivel 1 y ella está en el nivel 2, transitando al nivel 3. Que sería entonces, ¿bastará con que andemos más en metro, menos en metro? ¿Cuáles son las mayores fuentes de CO2? Aquí dice que la quema de combustibles fósiles, incluso para generar energía eléctrica, es lo que produce CO2, ¿cierto? ¡Pum! Noticia. Chile se carboniza. Termoeléctricas no se cierran. Girardi acusa política de negacionismo del gobierno en materia de cambio climático, agua y glaciares. Tensa cumbre climática. Entonces no solo deberíamos pensar en bajar las emisiones, sino en cómo cuidar los bosques. Aquí se puede hablar del negacionismo climático de Trump, de Bolsonaro. De Bolsonaro, ahí está. ¿Quiénes son los intereses económicos detrás de la destrucción de las montañas?
Entonces aquí otro alumno dice, pucha, eso tiene que ver con la ambición del ser humano. Y así. Exactamente. Entonces hagamos una campaña para plantar árboles. Hablemos con nuestra profe amiga encargada de monitorear el tema ambiental. Digámosles que hagamos algo aquí como... Cambiar las políticas públicas, pues. Digámosle al director que partamos con algo ahí, un calefactor solar en la escuela, etcétera. Hagamos un debate, etcétera, etcétera. Para que no nos pase lo que les pasó a Brasil. Volviendo al inicio, entonces, están todas estas ideas, todos estos enfoques, y todo esto supone que nos hagamos preguntas, que es lo que se trata este curso, ¿ya? ¿Qué contenidos queremos que aprendan nuestros estudiantes? ¿Qué habilidades queremos que desarrollen? ¿Qué actitudes? ¿Qué estrategias voy a usar como profesor, como ayudante de aula? ¿Cuáles son las problemáticas del entorno de mis estudiantes para hacerlo significativo? ¿Qué situaciones les son familiares a ellos? ¿Qué acciones podríamos apuntar para desarrollar habilidades? Y este es el foco del curso, profesores y profesoras. No les quiero quitar más tiempo del que ya tenemos. Sí decirles que para abordar todo esto necesitamos reflexión y colaboración entre pares. No somos islas en la escuela. Entonces por eso yo les pregunté que con quién más trabajan, porque la idea es que compartamos con los colegas y hagamos de esto una tarea colectiva, ¿ya? Yo todo el tiempo les voy a estar hablando de lo colectivo, de lo colaborativo, y de cómo transformar un poco el entorno y cómo transformar el contexto educativo de ustedes, en sus contextos, ¿ya? Así que eso, por honor al tiempo, vamos a dejar este taller colaborativo que yo tenía pensado para la próxima sesión. Pero eso, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna opinión, ¿qué les parece? Buena clase, profesor. Me gustó su clase, dinámica, y creo que es lo que tenemos que hacer. Vamos a poner